Enrique Ferrer, representante internacional de la UNPACU, que nos acompañan los dos aquí en este primer segmento. Ayer estábamos hablando aquí en el programa del opositor Eliezer Ávila, que las autoridades panameñas habían dicho que iban al país a crear desorden, problemas. En breve vamos a estar hablando de este tema, pero antes hacemos contacto telefónico con Rolando Nápoles, nuestro colega de América Noticias. Él está cubriendo allá los preparativos de esa cumbre. Adelante, Nápoles. ¿Cómo está, Félix? Bueno, buenas noches. Realmente ha sido un día bastante, yo diría un día previsor, ya precursor de lo que pudiera pasar en esta cumbre, porque ya empezó el debate, el enfrentamiento público, lo que yo llamo la batalla de Panamá. La comenzó la comitiva cubana, que ha dicho hoy, se ha mostrado realmente ofendida, ha calificado una ofensa la presencia de opositores cubanos aquí a esta cumbre, los ha llamado mercenarios pagados por el gobiernos extranjeros que quieren derrocar al régimen de La Habana. Incluso hasta han presentado una conferencia de prensa, un tabloide, han hecho circular este tabloide con fotos y detalles de los opositores que participan en estos foros paralelos de la Cumbre de las Américas en Panamá. Están todos los detalles de los más importantes figuras de la disidencia cubana que participan en estos foros. Por supuesto, ya representantes de la sociedad civil independiente que asisten a estos eventos paralelos ya contestaron. Tú hablabas de Eliezer Ávila. Eliezer nos dijo a nosotros, a la Cámara de América TV, que por supuesto es una muestra de que los únicos que no quieren dialogar con el pueblo cubano son los representantes de esa oficialista sociedad civil en Cuba y el régimen de La Habana, que impone esta barrera para realmente tener un diálogo sincero con la población cubana. También otros opositores hablaron y realmente están, yo diría que esperaban esos ataques. Hay algunos de los que, como el propio Eliezer, cuando llegaron aquí, fueron retenidos durante horas, investigados, interrogados. Se les ofreció las disculpas también, pero ya habían sido amenazados incluso con deportarlos para Cuba. Y por supuesto está el otro detalle también, que ya representantes de la sociedad civil independiente, o sea, representantes de la sociedad civil panameña, organizaciones simpatizantes del régimen de La Habana, también amenazaron a estos disidentes cubanos. Dicen que no van a tolerar ningún tipo de actividades y eso pudiera abrirse un camino, porque mañana también aquí en Panamá hay varios eventos donde van a estar exponiendo algunos de las más importantes figuras de la disidencia interna cubana. Estará Guillermo Fariñas, estará Berta Soler, por acá también estaba Lizardo Sánchez. O sea, hay varios representantes de la oposición cubana que van a estar aquí, y con esta amenaza pudiera pasar de todo. Realmente el operativo cubano es bastante fuerte. Hoy lo vimos en el hotel donde se están recogiendo las acreditaciones. Vimos bastantes agentes de la seguridad cubana, de los escoltas del régimen de La Habana. Realmente es un operativo militar fuerte, y me parece que esto pudiera parecer o realmente el comienzo de un enfrentamiento que no sabemos hasta ahora, con todos estos detalles, estos elementos, a dónde irá a parar. Rolando, te quería preguntar, estabas hablando del caso de Eliezer. Rosa María Payá, ayer se supo que la retuvieron durante un tiempo en el aeropuerto también. De la capital panameña. La Cancillería pidió disculpas. Ahora, ¿cómo se interpreta esto ahí dentro del país? ¿Es una política del gobierno o esto fue un hecho aislado? Yo realmente estaba leyendo que había, para algunos opositores, ellos no descartan, por supuesto, la mano de La Habana. No lo descartan. No hay nada demostrado, pero no descartan eso. Para otros, sencillamente fue un operativo de seguridad. Lo que pasa que es muy sintomático que ha sido con representantes de la oposición cubana, a los que incluso se les dijo que no podían, o sea, que los amenazaron con que no hicieran ningún tipo de provocación. Realmente, yo diría en conversaciones previas que hemos tenido con pobladores aquí de Panamá, aquí hay mucha simpatía en un sector de la población panameña hacia el régimen de La Habana, montando aquí, conversando con los choferes de taxi, con personas comunes en la calle, y realmente hay una cierta simpatía. O sea, que puede haber sucedido realmente un operativo de seguridad que tenga nombres específicos de los opositores más reconocidos: Rosa María, Eliezer Ávila, Henry Constantín. O sea, opositores que realmente ellos tenían ya un detalle de quiénes eran, qué podían hacer, dónde podían participar. Y yo creo que de alguna manera no se descarta que hayan sido esa mano de La Habana como dando a entender que ellos están ahí y que todo pudiera pasar.
Gracias, Rolando. Los próximos días suenan interesantes, la verdad. Por supuesto, claro que sí. Vamos a estar esperando acá tus reportajes. Te agradecemos mucho la participación. Esa noche en el programa era Rolando Nápoles en vivo, vía telefónica desde Panamá. Por cierto, Juan Manuel Cao está por viajar, también va a ser parte de esta cobertura. Vamos a estar cubriendo toda esta cumbre de Panamá. El sábado a las 8 de la noche vamos a tener un programa especial también sobre todo lo que suceda, todo lo que acontezca en las próximas horas. Regreso con Andrés, con Luis Enrique, para hablar. Una reacción, Luis, a esto que estábamos escuchando. Bueno, es triste que en una nación democrática como Panamá estén ocurriendo este tipo de cosas, que opositores pacíficos, defensores de derechos humanos, viajen allí simplemente a demostrar lo que sienten sin ningún tipo de violencia y la policía lo reciba de esta manera. Eso es práctico de regímenes totalitarios como el cubano, pero no como el panameño. Desgraciadamente conocemos la mano larga que tiene la dictadura cubana, que se extiende por toda América Latina, principalmente en los sectores de extrema izquierda y también en otros sectores, algunas veces incluso usando hasta el chantaje y comprando voluntades. Y eso trae consigo también esto que estamos viendo, que hasta un grupo de periodistas en Panamá están en contra de los opositores, de la víctima y no del victimario. Es una cosa bastante llamativa que, por desgracia, en el siglo XXI está ocurriendo en el medio de una nación democrática y que era algo que no debía ocurrir. Estamos hablando de una dictadura que se prepara muy bien cada vez que viaja a algún lugar. No solamente con el personal que lleva, sino también con el personal de apoyo que tienen todos estos lugares y los simpatizantes de extrema izquierda que tienen por toda América Latina, que todos conocemos, que están también ya activados para contrarrestar la presencia de los defensores de derechos humanos cubanos, tratar de opacar allí su exposición y que la dictadura salga lo mejor parada posible. Eso es lo que está ocurriendo y vamos a ver mucho más en los próximos días. Estábamos hablando de que el régimen ha repartido en Panamá un tabloide señalando a los opositores a los que califica de mercenarios, así lo pone. Vamos a ofrecerles a ustedes en pantalla para que puedan ver, ahí tienen exactamente eso ahí. Vemos imágenes de Fariñas, vemos en las imágenes también a Luis Posada Carriles, que aparece en esa fotografía, Uber Matos en la parte también de la izquierda. Mercenarios en Panamá, así lo titulan. Andrés. Yo pienso que más mercenario es un soldado cubano que participó en una guerra en África a miles de kilómetros, que ayudó a masacrar al pueblo eritreo a favor de Mengistu Haile Mariam, y no una persona que en un diferendo entre dos facciones de un pueblo reclaman un derecho. Este es un problema entre cubanos y podrá uno pensar que uno tiene más razón que el otro, pero es lícito que una parte de un pueblo que se siente alienada por los problemas que sea reclame su derecho. En cualquier parte del mundo es normal. Es como si aquí dijeran que Al Sharpton es un mercenario y no lo dejaran hablar y lo maltrataran. Claro. El hecho de lo que pasó en el aeropuerto, como dice Ferrer, la mano de línea ya de la seguridad cubana es larga. Yo le preguntaba a Nápoles, le decía esto, la Cancillería pidió perdón, pidió excusas. ¿Crees que eso es una política gubernamental? Es una jugada de voleibol. Parece que va a dar el remate lo da el otro, la Cancillería pide perdón, borrón y cuenta nueva, ya pasaron el mal rato, ya les exacerbaron los ánimos y ya eso para que estos opositores vayan atemorizados por un lado o con un talante demasiado estridente, que es lo que quiere el régimen. Fíjate que la provocación no viene todavía ni de Raúl ni de Rodríguez Parrilla, viene de la sociedad civil. Ahora, esto que estamos viendo en Panamá lo viví yo en carne propia, lo viví en Chile, en una cumbre, lo viví en República Dominicana, no fue en una cumbre de las Américas, sino en una cumbre del CARICOM, a la que acudió Fidel Castro, año 99 creo que fue. O sea que eso se repite, es un patrón que se repite en muchos de esos aeropuertos y en muchos de nuestros países latinoamericanos. El tema, Luis Enrique, el tema del régimen dice, ha titulado un texto, Declaración de Principios, se dice que la oposición es fabricada, dice eso, en el extranjero, que es carente de legitimidad, de decoro, y yo creo que es un poco la misma línea de siempre. En aquel momento, años atrás, décadas atrás, cuando Fidel salió y dijo, con la revolución todo, en contra de la revolución nada. Todo es en blanco y negro, no hay matices. El que piense como yo está bien, el que piense como yo está en contra, y esa escoria. Es lo que usted dice, esto es algo que nunca ha cambiado y no va a cambiar. Mientras Raúl Castro está por un lado negociando con el gobierno de Barack Obama, por otro están sus cuerpos represivos en Cuba cada día más violentos. Estamos hablando del mes pasado, el mes antes de la cumbre, que ha habido una cantidad de arrestados y detenciones violentas increíble solamente en la UNPACU, más de 100 cada fin de semana que intentaban llegar al cobre, a una misa religiosa. Y entonces, si vemos, por un lado, la imagen que quieren vender
el gobierno y por otra los cuerpos represivos de ellos, los sectores estos que ellos llaman de sociedad civil cubana, que son los cuerpos de las llamadas organizaciones de masa controlados por el Partido Comunista de Cuba, que están presentes ahí en la cumbre y los cuales no recibieron ningún tipo de advertencia ni de interrogatorio al llegar por parte de las autoridades panameñas. Son bienvenidos y estos sí son cuerpos terroristas represivos, que son los que invaden, agreden los domicilios de los opositores, muchas veces armados, golpean, maltratan a cualquier persona y ninguna de estas personas fue interrogado ni coaccionado con su llegada a Panamá. Lo curioso de esto es que al mismo tiempo que Raúl vende una imagen de querer negociar con los americanos y restablecer relaciones, de dar algunos pasos, según anuncian los políticos del gobierno cubano, dar algunos pasos a su velocidad, como ellos le llaman, por ir dando algunos pasos, entonces aparecen discursos de las llamadas organizaciones de masa totalmente radicales, que nos hacen recordar los años 80, cuando le hizo masivo de Mariel, de tirarle huevo a las personas, de maltratarlo, de acosarlo, porque simplemente querían salir del país. Es decir, son dos discursos totalmente contrarios, los dos extremos. Claro. Están simplemente ganando tiempo, queriendo quedar lo mejor parado en la cumbre, sacarle provecho por un lado al gobierno norteamericano con las negociaciones y por el otro quedar muy bien parado ante la extrema izquierda de América Latina con su participación en la cumbre y mantener el control estricto que siempre ha mantenido dentro de la isla. Berta Soler, Guillermo Fariñas se han pronunciado y nos han explicado qué es lo que pretende, qué es lo que quiere la oposición pacífica que está ahí en ese encuentro. Aspiramos a que se produzcan debates y discusiones civilizadas entre los castristas, los miembros de la sociedad civil castrista y los miembros de la sociedad civil anticastrista a la que pertenezco. Lo único que pedimos es que pongamos la patria por el medio, el bienestar de la patria, el futuro de la patria, y que no haya agresiones físicas ni provocaciones. Por lo menos por la parte nuestra no la va a haber. Y solicitamos a esos cubanos que están de parte del totalitarismo que tampoco las haya. Sí estamos preparados y sabemos que el gobierno cubano lleva cientos de personas que dicen que es la sociedad civil leal, que es son del gobierno cubano, que son dirigidos por el gobierno cubano, por el Partido Comunista de Cuba. Realmente nosotros vamos a un campo de batalla, como dice Abel Prieto, solamente vamos a denunciar al gobierno cubano y para que todos los mandatarios presentes, las personas de diferentes países de América Latina sepan la realidad del pueblo de Cuba y no lo que el gobierno cubano le está vendiendo a la comunidad internacional, que no es la realidad del pueblo de Cuba. Nosotros no vamos a enfrentarnos con nadie, solamente queremos que escuchen nuestras voces. Eso es lo que dicen los opositores, Guillermo Coco Fariñas, escuchaban también a Berta Soler. Ahora, ¿qué es lo que dice el oficialismo? El régimen de La Habana les pone la etiqueta a todos esos opositores de mercenarios. Los representantes de Cuba, asistentes a los foros paralelos de la Cumbre de las Américas, denunciamos la presencia en este espacio de mercenarios pagados por los enemigos históricos de nuestra nación. Integran una exigua oposición fabricada desde el extranjero, carente de toda legitimidad y decoro. Varios de sus miembros incluso se vinculan públicamente a reconocidos terroristas que han ocasionado dolor infinito al pueblo cubano. Resulta ofensivo que participen en estos foros aquellos que han hecho de la traición a la patria un oficio bien retribuido y usurpan de manera vergonzosa el nombre del país que calumnian y ofenden cada día. Ahí tenían las declaraciones esta jovencita, vamos a ponerlo de esa forma. Luis y Andrés, 30 segundos cada uno, voy a la pausa y regreso con el tema. Luis. Bueno, de esto hablaba yo anteriormente, el discurso que tienen las llamadas organizaciones de masa que controlan el sistema. Esta es simplemente una joven entrenada y preparada para un discurso bastante agresivo, casi violento, contra opositores pacíficos, para desde ahora poner en predisposición al pueblo panameño contra esos opositores como que son las personas malvadas, los vendepatrias, los mercenarios, los terroristas, los que quieren hacerle daño no solamente al gobierno cubano, sino también hasta al pueblo panameño. Los mastines de Norcorea. Esa niña es como los mastines que le echan en Norcorea a quien se comporta mal.
Vamos a la pausa, regreso con Andrés, con Luis. Joslyn Sánchez se une aquí a esta conversación. Vamos a hablar también a incluir el tema de Venezuela. Quédense con nosotros.